En este video vamos a abordar el tema de terapia racional emotiva. Se espera entonces que al terminar hayas aprendido a definir lo que es la terapia racional emotiva, cuáles son las características, su procedimiento, los principios básicos de esta terapia, al igual que el proceso que se sigue, para quienes está indicada y lo que se puede lograr con ella en el paciente. Al final vas a encontrar un videoclip, o en este mismo videoclip vas a encontrar preguntas de selección múltiple con única respuesta referente al tema, que nos permitirá hacer un repaso de todo lo que hablamos durante este segmento. Pasemos entonces a la definición de lo que es terapia racional emotiva. Decimos que esta es una forma de psicoterapia y fue ideada por Albert Ellis, que se basa en la reorganización de las funciones cognitivas y emocionales del individuo. Es una redefinición de los propios problemas y permite la modificación de las actitudes individuales para desarrollar pautas de conducta más eficaces y adecuadas. Por esta razón, la meta primordial es asistir al paciente en la identificación de sus pensamientos irracionales o disfuncionales y ayudarle a reemplazar dichos pensamientos por otros más racionales o efectivos que le permitan realizar con más eficacia metas de tipo personal, como el ser feliz, y establecer relaciones adecuadas o más adecuadas con otras personas. Entonces, voy a repetir para que quede muy claro. Lo que estamos buscando a través de la terapia es establecer mejores relaciones con otras personas, que el individuo pueda establecer unas mejores relaciones con su espacio, con su ambiente, con los recursos que tiene en su entorno. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a dar un ejemplo a través de las ideas irracionales. ¿Qué son estas? Son puntos de vista o creencias rígidas que tienen las personas acerca del mundo. Estas ideas son de carácter absolutista, demandante y condenatorio, dando la idea de que las cosas tienen que ser de una forma establecida y concreta. Por lo general incluyen palabras tales como siempre o nunca. Yo nunca debería meterme con una persona de este tipo, o siempre me sucede en las navidades, o tendría que hacer así, o debería ser así. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir a través de la terapia racional emotiva? Durante la etapa inicial del entrenamiento en esta terapia, se recomienda enseñar al paciente en forma directa, ya que le ayuda a entender su esquema conceptual, a identificar sus aspectos irracionales para reemplazarlos por otros más funcionales y eficaces. Es decir, todos esos pensamientos irracionales los vamos a cambiar por otros más funcionales y eficaces. El estilo de la terapia racional emotiva entonces es activo, directivo y educativo. Y dentro de las técnicas comunes que la constituyen son la terapia racional emotiva general, la terapia de conducta cognitiva de amplia base y las específicas, y la terapia racional emotiva preferencial, que la vimos por Ellis. ¿Cómo lograr entonces el cambio en un paciente? Se debe hacer lo siguiente. Lo primero es darse cuenta que son estas personas o esta persona la que crea sus propias perturbaciones psicológicas, aunque las condiciones ambientales pueden contribuir y tienen una consideración secundaria en el proceso. También se debe reconocer que poseen la capacidad de modificar sus perturbaciones. También el paciente debe comprender que las perturbaciones emocionales y conductuales provienen en gran medida de las creencias irracionales y dogmáticas absolutistas. También se debe descubrir sus creencias irracionales y discriminar entre ellas las alternativas racionales. Cuestionar estas creencias irracionales se debe hacer utilizando métodos lógicos. Entonces, durante la terapia racional emotiva se debe trabajar en el intento de internalizar sus creencias empleando métodos cognitivos, emocionales y conductuales. Continuar este proceso utilizando métodos multimodales durante el resto de sus vidas. Cuando las personas llevan a cabo el cambio, son capaces de corregir espontáneamente sus inferencias irracionales,
Sin embargo, a menudo necesitan cuestionar estas inferencias, pero ya se ha dado un gran paso en el tratamiento de estos pacientes. ¿Cuáles son los principios básicos de la terapia racional emotiva? Hay tres elementos básicos e importantes en el ser humano, que son el pensamiento, la emoción y la conducta. Entonces decimos que el pensamiento condiciona nuestra emoción y también la conducta, y a su vez esta cambia las ideas y permite cambiar las emociones y la conducta a su vez. Entonces, el principio básico primero dice que el pasado contribuye a lo que somos en el presente, pero no es su causa. El pasado no existe, lo que existe es la memoria del pasado y eso es presente porque recordamos utilizando los esquemas del presente. No somos esclavos del pasado, sino del recuerdo presente que tenemos del pasado. Es decir, no nos podemos sentar a quejarnos por aquellos eventos, por ejemplo, vividos en la niñez. Lo que tenemos es que aprender a traer esos recuerdos y reconocer qué fue lo que aprendimos de ellos y cómo me sirven hoy para desempeñarme como adulto. Otro principio son: todo problema emocional patológico se debe a ideas irracionales, ideas que no son demostrables. Si existen ideas irracionales, ningún acontecimiento nos llevará a un problema emocional patológico. Y lo tercero es que los factores de influencia genética, cultural, ambiental pueden precipitar el pensamiento irracional. Son antecedentes, pero no causas. De hecho, las causas son ideas irracionales. La terapia racional emotiva es muy eficaz en trastornos de conducta emocionales. Se ha mostrado que es eficaz en problemas de ansiedad ante los exámenes, obsesión, asertividad y creencias irracionales. También ante las emociones negativas, la ansiedad interpersonal, el desajuste emocional, incluso en trastornos hormonales o lesiones cerebrales. Es útil para sobrellevar la enfermedad y con frecuencia las posturas ante la enfermedad son neuróticas. Entonces, en estos casos la terapia racional emotiva ha sido muy importante o bien importante. ¿Cuál es el proceso entonces en la terapia racional emotiva? Primero es la detección de las creencias irracionales, lo segundo es que se debe hacer un debate o discusión y experimentación de la creencia irracional, y además se debe conseguir una nueva idea racional o filosofía. Existe una serie de dificultades para el cambio de las ideas, que a su vez están en el origen de la propia perturbación emocional, así es que hay que identificar dónde está la perturbación del paciente. ¿Qué se logra con la terapia racional emotiva? Esta terapia no quita el dolor humano o moral, llamémoslo moral, ¿no? Pero sí su carácter catastrófico. Consiste en desafiar el sistema de creencias irracionales del sujeto. Aquí importa poco. Lo más importante en la terapia es cambiar la filosofía terapéutica del sujeto. Si dejamos que la sesión terapéutica sea solo un desahogo emocional, no sirve de nada. Lo importante es cambiar al paciente a través de la confrontación. Esto es un proceso de hacer preguntas sobre las creencias irracionales y no se trata de reemplazarlas, sino de que el propio sujeto aprenda a pensar racionalmente y él mismo busque estas nuevas ideas. Si no lo hacemos así, cambiará solo temporalmente. Pero ¿cómo sé yo que lo ha asumido? ¿O cómo sabe el terapeuta que realmente el paciente lo ha asumido? Si cambia de modo de sentir y de actuar, que aprenda a replantear su interpretación de los acontecimientos. Este es un proceso lógico y empírico en el que se le ayuda al paciente a adquirir una nueva filosofía de la realidad. Se le hace dudar de su interpretación presente y se le hace ver que su sentimiento y comportamiento depende de cómo piensa. Esto se realiza a través del cuestionario de las creencias irracionales.